Delincuentes, dijo, y está Karina Banfi, así que recoge el guante. No me hago cargo. Sí es cierto que hay mucho malestar por por esta ida y vuelta de la conversación pública que nos propone el presidente de la República y que en lo personal, la verdad, salvo que se metan con mi familia y con mis hijos, uno está acostumbrado al escarnio público porque tiene permanentemente expuestas sus ideas y sus posiciones y entendemos que es el estilo que lo ha llevado a ser presidente, ¿no? Dicho esto, efectivamente, lo que sí me preocupa es qué respuesta le damos a la gente, qué es lo que le pasa a la gente el día de hoy, qué es lo que siente el día de hoy, con un fracaso o con este desenlace que tuvo el Congreso, en donde la verdad ganar y perder es parte de la política. Todo el tiempo ganamos proyectos o leyes, o perdemos proyectos o leyes, o le pasa a todos los presidentes. La pregunta es, ¿qué capacidad va a tener este gobierno para poder capitalizar todo este proceso? Y principalmente algo que nosotros, siendo de la oposición dialoguista, o como nos gusta llamarnos a los radicales, desde la oposición responsable, vamos a mantener en aquellas leyes, incluso muchas que están dentro de la ley Omnibus, tienen que salir inmediatamente, María Laura. Karina, vos votaste a favor. Yo voté a favor. Bueno, nosotros tratamos el artículo principalmente de delegaciones, de facultades delegadas, y luego íbamos a pasar a la votación de las privatizaciones, en donde yo tenía una posición que no podía negociar, o sea, que no tenía interlocución válida dentro del gobierno, en donde yo proponía a favor de las privatizaciones todo un sistema de gobierno abierto y de transparencia propio de cómo se ve hoy la política, digamos. Si tenemos que hacer una compra que tiene que estar ajustada a determinados requerimientos de transparencia, si vamos a hacer una gran venta, puede ser una empresa del Estado, tiene que tener los mismos requisitos. Y eso tuve muchas dificultades, y lo cuento para que la gente también entienda cómo se fueron dando estos procesos. Tuve muchas dificultades dentro del gobierno para que aceptaran estos cambios. Cuando vos tenés 38 diputados y necesitas mínimo la mitad más uno de los que van a votar con un piso negativo del kirchnerismo en 107, tenés que tener 108. Si tenés 38, bueno, vas a tener que empezar a ceder. Vas a tener que empezar a decir, bueno, a vos te doy un poquito, a vos te doy otro poquito, a vos te doy otro poquito para juntar. Si yo juntaba a mi bloque atrás de esta propuesta, y en donde no nos oponíamos a la lista de privatizaciones, sino que lo que buscábamos era un mecanismo de transparencia y colaborativo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, esto no es obstaculizador. La transparencia nunca es obstaculizadora. Es parte de lo que va a legitimar al gobierno de Javier Milei, justamente para fortalecerse en esas debilidades que tienen, que está en el Congreso de la Nación claramente. Bueno, ahí está justamente la cuestión, ¿no? Esto lo hubiera legitimado, y lo legitima siempre cuanto más son los que votan. Es muy interesante lo que está planteando Karina, que votó a favor, y debe estar muy incómoda hoy, Maxi, muy enojada también, porque debía seguirse discutiendo para vos, ¿no? Yo quería discutir, yo quería debatir, yo quería terminar. Además, me hablaban de pasar a un cuarto intermedio y yo decía, no, hagámoslo continuado, porque cada vez que pasamos a un cuarto intermedio es muy difícil sostener la voluntad de los diputados. Acá estamos hablando de la voluntad de 257 personas, que tenés que buscar una mayoría, que todos nosotros nos pongamos de acuerdo en cosas muy sensibles, muy conservadoras, con muchos intereses mezclados, como es las cuestiones de las provincias. Te puedo preguntar qué pasó hacia adentro en el bloque, porque lo que se ve es, en general, a los líderes del bloque acompañando las propuestas del gobierno, pero en el caso tanto del radicalismo como Hacemos Coalición Federal, se los ve votando en contra de sus propios líderes, ¿no? Lo mismo que antes señalaba Yebra respecto de los gobernadores, que quedan en offside respecto de sus propias tropas. ¿Te pasa eso? Digo, vos sos vicepresidenta justamente del bloque radical. Mira, nosotros en el radicalismo pusimos a cielo abierto todos los números que teníamos, contando las diferencias que teníamos. ¿Esto cuándo fue? Fue, por ejemplo, cuando se dictaminó, que ustedes habrán visto que nosotros firmamos el dictamen
8, y después hicimos una disidencia. Ahí estaba nuestra posición y sabíamos cómo íbamos a votar. Algunos íbamos a acompañar algunas cuestiones y otros tenían diferencias en algunos incisos, en algunos artículos. Para vos son cuestiones menores, María con Laura, las que son había diferencias. 86 artículos de los 600 y pico, creo que 44 que tenía la ley inicialmente. Que 34 tipos, que somos el bloque del radicalismo, votemos todo igual, habla de un verticalismo donde tenés rebaño, no tenés gente pensante. Entonces, nosotros muchos artículos los dimos por libertad de acción. Uno era las facultades delegadas, porque creíamos que se iba a ganar ese artículo. Acá, ¿qué falló? Bueno, el punteo que hace el gobierno. Cuando vos decidís mandar una ley al recinto, tenés que tener artículo por artículo, este se gana, este se pierde, este se modifica, y el que se va a perder es el que vas negociando después del dictamen. Esto que hablan de los dictámenes blue, todo es una payasada. La verdad es una falta de respeto a la institucionalidad del Congreso, porque vos tenés un dictamen y tenés 7 días para debatir y seguir buscando las negociaciones hasta el momento que votás. En esas negociaciones, esos artículos que vos creías que tenías o posibilidad de perder, ibas buscando los votos que te faltaban. Ese es el trabajo que no hizo el gobierno. Hay algunos problemas de ahora en más, ¿no? Va a ser más difícil con todos los agravios que se vinieron volver a conversar si es que quiere conversar. ¿Puede gobernar sin el Congreso, Milei, que pareciera que amenaza todo el tiempo con esto? Perdón que te interrumpa, pero quiero ser tajante en esto. Una república se gobierna con el Congreso, con las instituciones, con el Poder Judicial. Esto es un sistema de pesos y contrapesos. Puede tener toda la legitimidad, el 56%, para que él sea quien ejecute y lleve adelante la gestión del Poder Ejecutivo. Pero en el Congreso de la Nación solamente tuvo el 30%. Esto es un dato que es el resultado de 38 diputados, en donde nosotros no tenemos ningún inconveniente de colaborar sobre todas las propuestas que efectivamente la Argentina necesita que se modifiquen, que se cambien, que cambie el sistema que tenemos, porque hoy, el argentino que no comía ayer sigue sin comer hoy. Hoy tenés el bondi más caro. Y nosotros creemos que se nos va la vida en la ley ómnibus. No, se nos va la vida si no resolvemos la economía de la Argentina. Se nos va la vida si el ministro Caputo, por ejemplo, no busca rápidamente resolver con las provincias el déficit fiscal. Eso es fundamental, porque eso es lo que va a ordenar las cuentas. La sola recesión, que es hacia donde vamos, la gente no consume, no gasta, pero eso puede traer, si no lo acompañás con normas que realmente fortalezcan la producción, vas a tener mayores problemas en los próximos meses, y es lo que nosotros, principalmente por eso estoy acá, estoy dando la cara para saber, para que la gente sepa que nosotros estamos con ellos, estamos con el cambio, buscamos los acuerdos necesarios para construir ese número mayoritario, que en vez de celebrar esta pavada que hace el kirchnerismo, porque esto no hay que dejarlo pasar, esta pavada del kirchnerismo de salir a festejar las propias derrotas que ellos han tenido con la sociedad en no haberle cumplido con un estado de bienestar como todos los 20 años casi de kirchnerismo que prometieron, y así estamos, con gente bajo la línea de pobreza, con niveles de inseguridad gravísimos y con principalmente una distorsión en la conversación política que nos lleva a tener que explicar si me dijo delincuente, si no me gusta lo que me dijo, cuando lo que tenemos que ponernos es a laburar todos de la mano. A ver, Karina, va encadenando temas y no puedo contar algo muy importante. Yo le pregunté si puede, Milei, a ella especialmente, le pregunté y le voy a preguntar a todos si puede gobernar sin el Congreso. Quiero aclarar yo que no se puede gobernar sin el Congreso en ninguna democracia. Está claro que la pregunta tiene que ver con algo que Milei, después del fracaso de ayer, de algún modo está fogoneando por las redes. Bueno, no importa, mejor. Esto es lo que nosotros queríamos. Le mostramos cómo actúa la casta y vamos adelante igual. No está dando a entender que no lo necesita el Congreso. El Congreso se lo necesita en cualquier democracia, pero además retomemos lo que dijo Yebra hace un ratito y que es lo central. Nunca hubo, o por lo menos hace mucho tiempo que no hay tanto consenso de cambio. Hay un consenso de la oposición, Karina.
Hay un consenso general, o sea que lo que hay que hablar es en particular, no es que hay que hablar en lo general. Hay matices. Las diferencias que hay son de matices. Y el liderazgo que tenés que encontrar en el Congreso es cómo liderás esos matices para efectivamente poder sacar las leyes que querés. Sí, obviamente, si el presidente quiere prescindir del Congreso, prescindirá de las normas, pero no va a generar ningún tipo de cambio, porque para cambiar tenés que empezar por cambiar las reglas de juego que tiene la Argentina. También hablan, por ejemplo, de un plebiscito, una consulta popular. Para que sea vinculante necesitas al Congreso de la Nación. Claro, el plebiscito Vamos no es a tener vinculante, o sea, que por más volver a adecuar, quizás, espero que no, que se haya roto ayer este diálogo y esta conversación que pudimos establecer con el Gobierno de la Nación, y a partir de ahí, bueno, limar asperezas, ponernos todos de acuerdo, bajar los niveles de violencia, concentrarnos en dónde están los ruidos, subsanarlos y arrancar de nuevo. A ver, algunas cosas que hay que decir. Dice Maxi, el plebiscito no es vinculante, Claro, eso por es más que lo importante gane, decirlo. Necesita el Congreso para que lo vehiculice, o sea, puede ganar en las urnas y aún así no tener la ley. Y obviamente se arriesga también a perder en tal caso, ¿no? Digo, y en cuál quedaría todavía mucho más offside el presidente. A ver, se puede gobernar sin el Congreso y es muy complicado, va a ser muy difícil. En un ratito vamos a hablar con Laura Serra, que estuvo ahí para que nos contarnos, a ver, cómo se remonta esto. Está muy complicada la cosa. Dijo Karina recién, y me parece importante, Willy, las provincias y el déficit es un tema. Hoy habló acá el ministro Caputo. ¿Cuán importante es esto? ¿Por qué es tan importante que no rompan también puentes con los gobernadores? ¿Se están rompiendo, Willy, puentes con los gobernadores? ¿Son necesarios los gobernadores? Sí, sin duda. duda. No hay un solo gobernador de la ley. Sí, sin duda son muy importantes y aparte fueron elegidos por el voto, como el propio presidente. Así que la verdad tienen el mismo, si querés, apoyo de sus propios votantes en cada uno de los distritos. Ahora bien, la situación de algunas provincias va a ser muy delicada, habida cuenta que como comentaban recién, está cayendo la recaudación fruto de la menor actividad, entonces yo creo que va a tener que volver el diálogo gobernadores, gobierno, por el tema de asistencia, porque yo creo que a fin de mes vas a tener algunos casos con provincias que no pueden pagar sueldos. ¿Qué provincias, por ejemplo, no pueden pagar los sueldos ahora? Bueno, La Rioja lo avisó en su momento, ¿no? Por yo eso creo esa cuasimoneda, que tenés en algunos casos una situación complicada por caída de recaudación y en términos reales estoy hablando, bueno, que no alcanza a cubrir lo que son las necesidades. Entonces, de vuelta, va a tener que, los puentes van a volver a construirse en función de las necesidades fiscales de las dos partes. La pregunta es, ¿cuánto debilita o no los agravios, las calificaciones, bueno, tanto a los diputados como a los gobernadores? ¿Cuánto complica la cosa de aquí en más? Dice Karina, con todo el espíritu constructivo, no le demos bolilla a eso porque tenemos que resolver cosas urgentes. Pero Milei insiste con esto, digo, porque tenemos un tuit que si quieren lo ponemos, pero retuitea también lo que dicen los influencers. Ahí está la oficina del presidente, donde dio una lista incluso de los que llamó traidores. Ahí están los nombres y de los que apoyaron. Ahí tenemos los que apoyaron según la oficina del presidente, que es el propio Javier Milei. Exactamente. Pero también es una lista de traidores y eso es durísimo después de levantar. Está claro que necesita para los números a los gobernadores, tener vínculo mutuamente con los también, gobernadores y con los mutuamente. diputados. Y Provincia de Buenos Aires es un caso también. ¿Cómo hacer la Provincia de Buenos Aires con una situación fiscal, te diría, muy delicada, sin los aportes? Mostremos todo lo que los traidores, sí. mientras habla Willy, sí, te escucho. Sí, sin las transferencias directas que le hacía el kirchnerismo en la gestión de Alberto Fernández, cómo hacer Kicillof, si querés, para mantener la provincia. Por más impuestazo que haya creado con el ARBA, con inmobiliario, no le alcanza. Entonces vas a tener, si querés, ese tipo de fricciones que obligan precisamente al diálogo entre las dos partes. Así que yo te diría que de acá a fin de mes, por lo menos lo único bueno de todo esto es que pasó antes de la primera quincena, que tenés 2 semanas por lo menos para seguir negociando. Y para mí el deadline es fin de mes porque muchas provincias van a estar complicadas para pagar salarios. Entonces tenés en cierta medida tiempo para eso.
A ver, ahí están viendo los votos que complicaron a Milei. Yo les pedía los nombres de los traidores, no porque me parezca bueno el escrache para nada, todo lo contrario. La pregunta que me hago, Laura, es cómo se vuelve de eso. ¿Cómo se vuelve de decirle traidor no sé, alguien que quiere votar a favor en un montón de cuestiones, pero que está en disidencia, como recién contaba Karina, con algunos aspectos, ¿no? Como sucede siempre. Acá la clave, María Laura, ¿cómo estás? Es tratar de volver al cauce del diálogo de la mejor manera posible. Es muy difícil mientras el presidente se mantenga en esta tesitura que yo creo que también está haciendo fulbito para la tribuna, de alguna manera llegando a su público, pero en algún momento tiene que gestionar y no puede gestionar sin el Congreso. De ninguna manera puede hacerlo. Entonces, si él es inteligente, lo que tendría que hacer próximamente es llamar a los gobernadores y a los legisladores a discutir lo importante y lo urgente, que es lo fiscal. Acá el problema que se cometió con este megaproyecto de ley es que envió un mamotreto inabordable de temas tremendamente complejos que hacían a las economías de las provincias de una manera muy delicada. Quería ir por todo, quería meterse en todo. Y el problema es que no supo separar lo importante de lo urgente. Y vos tenés que ir a lo urgente. ¿Cuál es tu urgencia hoy? Es la economía. Entonces, si vos necesitas plata y si vos necesitas bajar el déficit fiscal, mandá las leyes en ese sentido. Entonces, lo más sensato que debería hacer Javier Milei en este caso es convocar a los gobernadores para discutir un nuevo pacto fiscal que implique cómo se van a distribuir los ingresos coparticipables. Si vos lográs eso, se allana el camino en el Congreso, porque buena parte del fracaso de ayer fue justamente porque no hubo acuerdo entre provincias y la nación. A ver, les voy a pedir, disculpen que lo pido en el aire, pero me parece muy importante ahora. Hoy estuvo acá Caputo y habló de muchos temas, pero hay un momento en que dijo que no importa si no salió la ley, que no es dramático, y me parece importante ponerlo también para conversarlo. ¿Es importante? Dicen que sí, que es importante la ley para funcionar. Sin embargo, él dice, tenemos equilibrio este mes, equilibrio de cuentas financieras, Willy, sí, y no es tan importante, no es tan urgente, no es tan dramático, se está viviendo de un modo dramático, ¿no? Vamos a compartirlo. Las cuentas fiscales, déjame que te dé una primicia. Enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago, como sabés, de los intereses de la deuda. Enero y junio es el pago de los intereses de la deuda. En enero ya estamos en equilibrio financiero, sin ley. ¿Se entiende? Entonces, no somos improvisados acá. También por eso fue que yo retiré el paquete de la ley. A ver, Willy, ¿qué tenés para decir al respecto? Sí, ¿Está desdramatizándolo? ¿Es así? Es así, sí. Yo creo que tanto en lo fiscal como en lo monetario, la política del Banco Central, como la política cambiaria del Banco Central, no le afecta para nada a la ley. No había ningún punto que relacionado con eso. O sea, no hay nada de urgente o importante. De hecho, fíjate hoy lo que pasa en mercados. Si bien hay un retroceso, es que estaban devolviendo la ganancia de ayer o anteayer. Estás hablando de lo financiero simplemente, pero sí para el funcionamiento del país, ¿o no? Tampoco, de ¿No vuelta, es urgente? me parece que lo que tiene de urgente de corto plazo el ministro de Economía es bajar la inflación y equilibrar las cuentas públicas. Ninguna de esas cosas estaba en el proyecto de ley de ayer. No hay nada. O sea que no, esto que parecía de emergencia no es tan emergencia, Ay, Karina. Mirá, a mí me parece dos cositas quería decir. Uno, el término traidor, ¿no? Porque me parece que traidor es alguien que efectivamente está rompiendo una confianza en donde el gobierno sabía perfectamente cuál era, al menos de toda esa lista que él enumera de gente cooperadora, cooperativa, oposición responsable, que acá está Juan Manuel, que aparece en la lista de los traidores. Digo, lo sabía perfectamente. La ley tiene cosas muy buenas y muy positivas. Y el aporte que fuimos haciendo nosotros fue justamente ir mejorándolas, sabiendo y entendiendo, por ejemplo, fórmula
de jubilidad, la fórmula de movilidad. de movilidad jubilatoria, o lo que estaba contando de privatizaciones. Esas son las cosas que si el gobierno, que si hubiese salido bien esto, hoy estaba diciendo que nosotros efectivamente habíamos mejorado la ley, habíamos hecho un aporte. Como esto salió mal, creo propio de una impericia, de entender cómo funciona un recinto y las voluntades de 257 personas al momento de votar, hoy somos traidores, hoy hacemos las cosas mal, delincuentes, etcétera, etcétera. Creo que hay que hacer un parate, respirar un poco y encauzar la conversación pública. Encauzar la conversación pública porque tenemos que resolver el problema de los jubilados, tenemos que resolver cosas que estaban en la ley, tenemos que resolver todo el sistema de desregulación administrativa. Eso hubiese ayudado un montón a la gente y nosotros teníamos acuerdo. Tenemos que resolver qué hacemos con las empresas deficitarias, tenemos que resolver, sacaron el paquete fiscal. Que nosotros había cosas, salvo el tema de retenciones que afectaba a economías regionales El principalmente. blanqueo lo hubieran apoyado. Otras cosas, el blanqueo, la moratoria, podríamos haberlo aprobado perfectamente. Eso hubiera salido. Hay un montón de acciones. No son cosas menores. No, por eso te lo quería destacar. Por eso me preocupa. Ayer estuvo López Murphy, muy a favor de muchas cuestiones, hablando de un Congreso que funciona, de un Congreso que quisiera que siguiera funcionando de este modo. Y ahora hay una sensación de impotencia. Esta lista que están viendo es para presentar al señor Juan Manuel López, que está con nosotros. Acá tenemos uno de los traidores, según el presidente Milei. Los que votaron en contra del pueblo. Los que votaron en contra del pueblo, según el presidente Milei. Me parece que es que la verdad es un poco overreacting, dicen los americanos, ¿no? Es ingrato. Un poco exagerado, ingrato. Juan Manuel se lo toma bien, me parece. No estás ofendido. No, ofendido no, porque yo nunca lo traicioné porque nunca confié en el presidente, digamos. En todo caso, como tengo una responsabilidad, soy diputado de la Nación, trabajo para que las cosas salgan. Pero vos estás dentro de la oposición que quiere colaborar y que quiere un cambio. Y miren, si quieren les hago la lista de las cosas en las que hemos colaborado en los últimos 60 días. Nosotros le dimos un trámite excepcional a una ley que era un mamotreto, que tendría que haber sido girado a 25 comisiones, y dijimos, bueno, vamos a 3, vamos solamente a 3. Le dimos el quórum todo el tiempo, lo ayudamos al presidente de la Cámara de Diputados a que pueda armar las comisiones de modo tal de no trabar, de que el kirchnerismo no obstruya. Le dimos la media sanción, le dimos quórum, le dimos un montón de cosas. De hecho, si duraba un ratito más la sesión, yo votaba el artículo que seguía. ¿Y qué era? ¿Un prócer o un traidor? Si le daba las privatizaciones al presidente. Entonces el presidente, que evidentemente sabe hacer campaña, pero le cuesta gobernar, decidió seguir haciendo campaña. Y los argentinos no la están pasando bien. Entonces él tiene que dar un paso más de calidad en su gobierno y aprovechar una oposición que no tuvo nadie en la historia de la democracia. Nadie tuvo una oposición tan colaborativa, porque además él tiene un bloque, y esto sin desmedro, sin desmerecer a nadie, lo digo con humildad, que no tiene experiencia parlamentaria. O sea, no sabe cómo funciona la Cámara. Y nosotros nos pusimos al hombro. Yo creo que si hubiese ganado Larreta o Bullrich, yo hubiese trabajado menos, porque nada, hubiese estado todo más ordenado. Nosotros hemos llegado y no nos hubiésemos ido a las 11, 12 o 2 de la mañana del Congreso todos los días de enero, porque así fue. Entonces me parece que acá tiene que parar con la campaña. Yo no voy a entrar en la grieta que quiere proponernos el presidente, ni traidores, ni héroes. Cuando nos agradeció la semana pasada, la verdad que no nos agradezca, estamos haciendo nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Pero él quiere entrar a una grieta, la grieta es más viejo que andar a pata, armar una grieta para gobernar cuando no tenés tanto margen. Bueno, presidente, la grieta, úsela en Twitter, úsela en otro lado, acá está el Congreso, venga el 1 de marzo, lo vamos a recibir, díganos cuál es la agenda, tiene el 1 de marzo por mandato constitucional, que no nos dé la espalda, eso sí, que venga, que dé un discurso, que asuma de presidente de la Nación y que nos diga qué necesita de agenda, paquete fiscal, fórmula previsional, reforma laboral, presidente, y cometió un error en mandarla por DNU, le duró 3 días, generó expectativas de gusto. ¿Para qué hizo eso? O sea, ¿quién fue el ignorante que le dijo que iba a pasar un DNU en materia de reforma previsional cuando hay un fuero laboral que ni por casualidad te la deja pasar? Y que se lo hubieran puesto en la ley
hubiera salido Se lo dijimos a sin ningún mucha gente. problema. O sea, no tendríamos hoy el dilema que hoy enfrenta el gobierno en la justicia, porque se hubiera aprobado por ley. Y esa es la cuestión. Yo entiendo, a veces los escucho a los dialoguistas porque seguí con ellos todas las negociaciones y cómo iban y venían del despacho de Menem con los borradores, con las mejoras, etcétera. Y ellos proponían, poné moratoria, poné el blanqueo, te lo vamos a votar. Y es algo que el gobierno necesitaba para engrosar la recaudación. Laura, ¿para vos es impericia o es adrede? Novarecio me decía que le parecía que era adrede, yo creo que hay impericia, pero Yo creo vos sos la que- experta. No, yo creo que hay mucha improvisión e impericia también, mucha inexperiencia. No creo que sea adrede, sinceramente, no lo creo porque se estaría tirando los tiros a los pies. Pero es este lo que él gobierno. dijo, ¿viste? No, También lo está tuiteando. como Yo que- quiero creer que es solamente impericia, que van a ir aprendiendo sobre la marcha, si finalmente entienden lo que es establecer prioridades a la hora de legislar, porque como te decía hace un rato, hoy lo urgente es la economía. Entonces estaría bueno que finalmente se encauce el diálogo en torno a esa urgencia, que bueno, que podría perfectamente encontrar, María Laura, realmente nunca vi una oposición dialoguista tan dialoguista. O sea, sinceramente estaban todos muy colaborativos. Después el problema se armó cuando hubo mucho ruido en la negociación con los gobernadores y ese ruido subyacente terminó tiñendo, empañando la sanción de muchos de los artículos. Pero si vos no hablás con los gobernadores y no estableces reglas de juego y en una negociación franca decís, mira, yo te cedo esto, pero también dame esto, en una negociación que no significa una toma y daca, sino simplemente negociar en el buen sentido de la palabra. Acá fracasó la negociación y hubo impericia desde mi punto de vista. Vamos a seguir conversando de esto. Me parece importante tratar de rescatar lo que dijo hoy Caputo también. Entiendo, Willy, que cuando dijo tenemos los números, no hay ninguna urgencia, no hay ninguna emergencia, está tratando de bajarle el tono a lo que pasó ayer. Necesita bajarle el tono, Sí. porque lo que dicen los diputados es que esto es re importante, que es importante la reforma laboral, que es importante que se avance con la ley, que se pueda destrabar un montón de cuestiones en la Argentina. Sí, de todas maneras me imagino también, sobre todo el tuit que hizo anoche, fue para tratar de llevar un poco de calma a los mercados, ¿no? Y tenías la duda, ¿a cuánto se iba el dólar? Era anoche la pregunta. Y la verdad que me parece el tuit de anoche y las declaraciones en esa muy buena entrevista que le hizo Antonio Laje al ministro de Economía, apuntaron también de hecho fue antes de la apertura de los mercados, apuntaron también a frenar un poco lo que podía haber sido una jornada mucho más complicada con el dólar, porque nadie sabía anoche a cuánto se iba el dólar. Yo estuve justo en una comida con gente del mercado financiero, de banqueros, y me decían, no se animaban a ponerle un número anoche a lo que podía llegar a subir el dólar. Y hoy lo tenés, bueno, subiendo... Ahí está, podemos ver los números ahí en chiquitito, pero si tenemos otros números los ponemos. 2,3%, 1.215 el contado con liqui, que era el que más, el dólar MEP. Ayer el yo contado veía a con Eduardo Feynman, o sea que estabas vos, Sí. que decía, ojo con los criptos, que estaban subiendo, había miedo, ¿no? Sí, pero siempre viste que el mercado cripto a veces no refleja tan adecuadamente lo que va a suceder al día siguiente. Podría haber pasado, pero no está pasando. Pero exactamente. Pero en definitiva lo importante es lo que sucedió y ahí tenés el contado con liqui 1.276, Sí. que es una suba del 2,2%, digamos, nada como para... Nada grave. Sí cayeron Nada que los ver. bonos argentinos, Los ¿no? bonos argentinos con caídas del orden del 3,5%, el riesgo país de vuelta subiendo 3%. Son cosas que están dentro de lo previsible después del retroceso, si querés, acorde anoche, pero lejos están de un pánico o de preocupación alarmante o que se cae el país, etcétera. Nada de eso. Tenemos los números de la inflación. A ver si podemos tener a Toto Caputo, el ministro de Economía. Dijo Karina Banfi muy clara. Esta es la inflación de enero en Cava. En Cava, ojo, altísima, sí. sigue altísima, delirante, pero Sí. más baja que en Sí, diciembre. pero no siempre hay una correlación directa con el INDEC, que la ciudad tiene mucho más servicios que bienes, entonces la ponderación es diferente. Es un indicador, punto. Es Está un bajando. indicador. Él habló de la inflación esta mañana, el Sí. ministro de Economía. Dijo que esperaba alrededor del 20, o sea, un poquito más baja en febrero. También dio a entender, no lo afirmó, que en marzo podría haber un dígito, mirá. La inflación ya está bajando. Ten en cuenta que los economistas especulaban, la mayoría pronosticaba diciembre 30%, enero 30%, febrero 20%. Bueno, vino
diciembre 25, enero 20 y febrero va a estar por debajo de 20. Es decir, está viniendo significativamente por debajo de lo que se esperaba. Altísimo, pero por debajo de lo que se esperaba. Y esto, lo más importante de rescatar es la señal. ¿Qué quiere decir esto? Que está funcionando. Está funcionando. El ancla fiscal, el estar siendo fiscalmente disciplinados, el no estar imprimiendo pesos para financiar al Banco Central, el mejoramiento del balance del Banco Central, que ha sido significativo en estos 40 días, ya está dando sus frutos. Sumamente optimista. Acá estamos hablando con los columnistas del programa, con Maxi y con Willy. Era necesario que lo dijera, ¿no, Maxi? Era necesario, digamos, él necesitó salir a decirlo. Tenía que, digamos, lo que contaba antes Willy, tenía que salir a apagar el incendio. Eso va en contra de la teoría de que todo esto era buscado. Si era tan buscado, si este era el resultado del que estaba buscando el gobierno, no se subía a esta gira, digo, por el exterior, europea, primero en Israel, luego va a ir Confiaba, a Roma, claro. Donde va a estar con empresarios, donde también se muestra al mundo, donde tiene una reunión con Giorgia Meloni, que dijo, Milei es un personaje interesante. Es un personaje interesante por sus características, siempre y cuando pueda gobernar. Si no, obviamente, todo eso le termina jugando en contra. Por supuesto que sí. Volvamos a la economía. Caputo está diciendo, está tratando de tranquilizar, Willy. Sí. Está tratando de tranquilizar. Mientras tanto, Karina está acá diciendo, pero pará, hay temas que hay que resolver ahora. Hay temas que son urgentes, y lo sabemos y lo decimos. Ella está nombrando algunos, los déficits de las provincias, los jubilados, Karina. O sea, digamos, no, lo que dijo el ministro Caputo es para tranquilizar, pero la verdad es que se necesitan herramientas para tomar decisiones, ¿verdad? Y se necesitan herramientas normativas. Por eso es importante cambiar el eje de la conversación que está proponiendo Javier Milei, porque necesitamos resolver la cuestión de la movilidad jubilatoria. Había algo que pasó la semana pasada cuando la bajaron. Los propios jubilados te decían, no, pero pará, no me dejes esta movilidad jubilatoria de Alberto Fernández, me estás matando. Y nosotros decíamos, bueno, lo vamos a resolver inmediatamente, lo dijimos en nuestros discursos. Si no era con la ley ómnibus, tenía que ser inmediatamente las próximas semanas. No se está resolviendo y es una situación grave. Hoy estamos como que el péndulo quedó en el medio, pero lo que tiene que haber, digo, no, yo creo que hay que desdramatizar los tonos, porque tenemos que encauzar, como decía Laura recién, la conversación pública y política con el gobierno. Lo que no podemos es decir que no es importante todo este proceso de la ley ómnibus. A ver, me interesa tu opinión, Juan Manuel. Está tratando de dramatizar Caputo y demostrar los buenos datos, lo que tiene que hacer el ministro, y no lo voy a desmentir porque la situación es delicada. Entonces, el ministro tiene que llevar calma y para el corto plazo, digamos, se puede surfear la situación macro. Ahora, el ministro sabe que ellos pueden llegar a las metas que tienen de déficit, pero va a ser con un ajuste tan brusco, tan rústico y tan doloroso para la gente que no va a resistir socialmente. Entonces, acá hay gente que le está ofreciendo revisar gasto tributario. En nuestro dictamen de minoría de la coalición cívica le dijimos, tráiganos 2 puntos del PBI, de exenciones impositivas a distintos sectores de la economía, que se las votamos. No se olvide de los que ensamblan celulares en Tierra del Fuego, que paguen el IVA, porque si no, acá es muy injusto todo. Segundo, impuesto país. Hay que consolidar cómo funciona eso, porque hay algunas cosas que no están mal, no están, digamos, bien implementadas. Y tercero, lo que decía Karina, la fórmula de los jubilados, hay que cambiarla ahora. Porque el ajuste, el último trimestre del año pasado fue brutal, inflación acumulada 53%, ajuste de la fórmula de la Cámpora, Fernanda Raberta, ANSES, era la señora de la Cámpora. Esto lo hizo Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. No le estamos echando la culpa a Milei. Ahora, esa fórmula, el año pasado, en el último trimestre, 53% de inflación, actualización de 20%. Ahora este trimestre va a ser igual de duro, igual de duro. Entonces el presidente sabe que tiene margen y que lo que le estamos pidiendo es absolutamente racional. Le pedimos al ministro de Economía que solucione otros problemas impositivos y que la prioridad sean los jubilados, ministro. Ahora vamos a hablar de esto porque tenemos a Toto Caputo hablando de los jubilados.